Nuestro prota se encontraba viendo una película de zombies, comparando su trabajo con la película, diciendo que la película era un paraíso a comparación de su trabajo. Y de esa manera regresamos en el tiempo hace 3 años. Nuestro prota se llama Akira Tendo, trabajaba en una empresa de producción en la industria que siempre había soñado, sintiéndose muy alegre. Y es aquí que conoce a esta chica, quedando profundamente enamorado por lo hermosa que era. La chica se llamaba Saori Otari, estaba a cargo de la contabilidad de la empresa y desde ese momento Akira se prometió esforzarse para de esa manera causarle una buena impresión. En una pequeña reunión que había hecho la empresa, todos estaban muy felices, pero de repente toda la felicidad cambió radicalmente cuando todos regresaron al trabajo. Todo cambió, todos se veían diferentes. El trabajo no era como él había pensado, trabajando todo el día y noche, regresando a su casa 2 días después. La empresa donde había ingresado era una de esas empresas que explotaban a sus empleados, queriendo no regresar nunca más a trabajar, pero se animó a sí mismo porque estaba trabajando en una empresa que siempre había soñado estar, regresando al trabajo con muchas más ganas. Y aquí nos damos cuenta que la empresa debía a varios de sus trabajadores, su jefe era muy gritón y miren esto. Pero aún así nuestro prota cumplió 2 años trabajando con la empresa, llegando a no bañarse y para su mala suerte recibir el trabajo de un compañero que había renunciado. Pero en ese momento llegó Saori trayéndole su almuerzo. Ella era la única razón por la cual seguía en la empresa, estando enamorado de ella en secreto. Mientras conversaban, el dueño de la empresa les interrumpió enterándose así que lamentablemente Saori era la amante del presidente de la empresa, preguntándose otra vez por qué seguía trabajando ahí, pensando en buscar otro empleo. Pero después se puso a pensar, ya que si él renunciase, sus tareas le darían a otro de sus compañeros. A pesar de que la empresa era muy mala, había otras empresas que eran peores, y así pasó 1 año más, o sea 3 años. Ya aquí Akira estaba pensando cómo acabar con su vida, ya que de esa manera no tendría que ir a trabajar al día siguiente. Para remate, olvidó pagar el bici estacionamiento, dirigiéndose así al consorcio a pagar lo que debía, pero de repente se encontró con una situación sorprendente. Así es amigos, un zombie estaba matando al consorcio, corriendo rápidamente del lugar, siendo perseguido por muchos zombies, subiendo por las escaleras hasta llegar a la azotea del edificio, viendo cómo todo el mundo estaba convertido en zombies. Kira, en vez de sentirse muy triste, por lo contrario se sintió muy alegre, se sintió libre, ya que pensó que ya no volvería a trabajar, comentando así en hacer todas las cosas que siempre quiso hacer, como por ejemplo sacar su licencia de conducir, tirarse de un paracaídas, preguntándose si la señorita Saori aún estaba con vida, dirigiéndose así a verla en un mundo donde había muchos zombies. Llegando a su casa poniéndose un poco nervioso, abriendo la puerta y encontrándose con el presidente de la compañía que se había convertido en un zombie, diciendo a su jefe, esta vez convertido en zombie, que estaba renunciando a su trabajo, aventándolo por la ventana. Y viendo cómo la chica que había amado en secreto también, para su mala suerte, se había convertido en una zombie. A pesar de esto, nuestro prota no se aguantó las ganas, declarando que siempre había estado enamorado de ella, despidiéndose así de su primer amor. Pero a pesar de todas estas cosas, nuestro prota seguía contento, ya que nunca más volvería a trabajar, anotando así 100 cosas que quería hacer antes de convertirse en un zombie.
Continúa con Akira soñando con su jefe, quien le exigía que no deje de trabajar, pero de pronto se despierta volviendo a su realidad en un mundo donde los zombies están acabando con la humanidad, limpiando todo su departamento, bebiendo una cerveza, ya que era lo que siempre había soñado hacer. Akira, al ver que se le había acabado las cervezas, salió de su departamento a buscar más, encontrándose con sus vecinos que también habían sobrevivido a este apocalipsis zombies. A diferencia de Akira, que estaba muy feliz, sus vecinos se encontraban muy asustados por lo sucedido. Sus vecinos le pidieron que le traigan provisiones como comida, bebida, etc. Y fue de esa manera que nuestro prota fue a buscar sus cervezas con su bicicleta, siendo perseguido por muchos zombies. Pero esto no le interesó para nada, prefería convertirse en un zombie antes de quedarse sin cerveza. Llegando al lugar todo emocionado cantando, encontrándose con una chica al quien, por cierto, le pidió su número en pleno apocalipsis zombie. Número que, por cierto, la chica no le dio, que decía que Akira no sabía analizar los riesgos. En vez de comprar comida de primera necesidad, prefería comprar cervezas. Y de pronto, cuando estaban conversando, unos zombies entraron. Akira se puso delante de ella para defenderla, pero esto no fue necesario, ya que la chica se lanzó con él por una ventana, cayendo juntos. Después de eso, la chica huyó con su bicicleta. Akira, al ver que su bicicleta había sido atropellado, comenzó a buscar distintas formas para poder huir del lugar, encontrándose con una moto, cumpliendo así uno de sus sueños de manejar la moto que más quería. Llegando hasta su departamento, mientras subía para darle la comida a sus vecinos, vio como los zombies habían acabado con sus vidas. Lo sucedido con sus vecinos le hizo pensar a nuestro prota, es por eso que comenzó a escribir todas las cosas que quería hacer antes de convertirse en un zombie, donde resaltaba lo más importante, regresar a su casa para así pasar tiempo con sus padres. Por otro lado, vemos también como la chica era una sobreviviente más como Akira del apocalipsis zombie. Pero a diferencia de Akira, la chica tenía como preferencia estar bien de su salud, tanto mentalmente como físicamente. También investigaba los tipos de zombies que había, viendo películas de zombies para de esa manera saber mucho más de los zombies. Y aquí vemos la versión de la chica cuando se encontró con nuestro prota Akira. En el minimarket, ella se encontraba buscando alimentos de primera necesidad. Ella era muy inteligente, por esa razón puso una cámara en su bicicleta. Fue por esa razón que se dio cuenta en el momento cuando los zombies ingresaron al minimarket donde estaba con Akira, logrando así salvarle la vida huyendo del lugar con los alimentos de primera necesidad. La chica tenía una libreta, pero a diferencia de Akira, ella tenía pensado hacer 100 cosas para que no se pueda convertir en un zombie. La historia continúa mostrándonos a este gringo, quien estaba protegiendo a esta pequeña niña que se encontraba muy asustada por los zombies. Después de esto, el gringo junto con su gente se fue a enfrentar a los zombies, trasladándonos una hora antes. Akira seguía cumpliendo las cosas que quería hacer antes de convertirse en un zombie. Por ejemplo, dejarse crecer la barba, que por cierto le cayó fatal. En ese momento vio que ya tenía internet nuevamente, recordándose de su amigo Kencho. Por otro lado, vemos a su amigo Kencho, que se había quedado encerrado en un burdel y solo había bebido agua durante 3 días, recordando a Akira, ya que ambos eran mejores amigos desde la universidad. Kencho, cuando estaba a punto de rendirse, recibió la llamada de Akira, quien le pidió su dirección para que lo pueda ayudar. Aquí Akira nos cuenta que Kencho era su mejor amigo. Le dijo a Akira si se sentía mal en su trabajo que debería de renunciar. Volviendo al presente, para que Akira salve a su amigo Kencho, lo que hizo fue hacer mucho ruido para que de esa manera todos los zombies vayan al ruido. Su plan funcionó, ya que todos los zombies que estaban en el burdel donde estaba su amigo Kencho fueron rápidamente donde estaba el ruido, y fue así como Akira se reencontró nuevamente con
Kencho. En ese momento Akira se disculpó con su amigo por no hacerle en caso y renunciar a su trabajo. Mientras eso pasaba, los zombies nuevamente regresaron al burdel, comenzando a perseguirlos, pero Akira no se dio por vencido, abriendo la puerta, saliendo por la azotea. Al ver que todo estaba perdido, su amigo se dio por vencido, pero el que no se había dado por vencido era Akira, ya que hizo lo impensable, a creerse un parkour, saltó al otro edificio. Los zombies estaban a punto de romper la puerta. Su amigo no se atrevía a saltar. En la desesperación le confiesa que él tampoco no disfrutaba de su trabajo. Todas las cosas que hacía en su trabajo no lo hacía feliz, solo se mentía a sí mismo. En realidad él quería ser un cómico de stand-up. Al escuchar esto, Akira no lo reprochó, le dijo que si él quería ser un cómico stand-up podría hacerlo, solo tenía que saltar del edificio. Y fue de esa manera como su amigo Kencho se armó de valor y saltó del edificio. Después de todo lo sucedido, por la noche Akira y su mejor amigo Kencho disfrutaban del momento. Continúa con Akira jugando a los videojuegos, disfrutando de la comida que había preparado su amigo, quien se burló de él por no saber cocinar, diciendo que por eso no tenía novia. Después de esto, Kencho vio la lista de Akira con las cosas que quería hacer antes de convertirse en un zombie, diciendo que a él también le gustaría hacer todas esas cosas, agregando a la lista ser un comediante. Después de esto, Akira le preguntó por qué quería ser comediante, a lo que respondió diciendo que desde niño siempre le gustó ver programas de comedia, por esa razón siempre soñó ser uno de ellos, o sea, un comediante. Esto hizo pensar a Akira si él también tenía un sueño que cumplir, pero en ese momento fueron atropellados por un zombie que conducía un camión, pero gracias a Akira lograron salvarse, ingresando al subterráneo terminal de tren, el cual estaba lleno de zombies, pero se salvaron otra vez ingresando a una tienda de televisores, encontrándose con varias chicas y un señor, presentándose unos a otros. Las chicas eran azafatas. Al saber esto, nuestro protagonista con su amigo hicieron volar su imaginación. Al ver que las chicas estaban asustadas, Akira quiso conversar con una de ellas, preguntando si tenía novio. Por otro lado, Kencho sí sabía cómo interactuar con las chicas. Al ver esto, Akira recordó lo que Kencho le había dicho anteriormente, comenzando a beber para poder impresionar a las chicas. Claramente esto le pasó factura, pero en ese momento apareció una de las chicas. Esto hizo pensar a Akira que quizás tenía otra oportunidad para estar con una chica. El que sí, amigos, marcó el gol desde fuera de la cancha fue su amigo Kencho, quien se acostó con la otra chica, mientras por otro lado la otra chica, quien estaba con el señor, se convirtió en zombie. Akira le preguntó a la chica por qué se había preocupado por él, a lo que ella respondió que solo fue porque lo vio muy borracho, bajándole toda la moral. Y para rematar, amigos, aquí la chica le responde la pregunta anterior, que sí tenía novio. Por otro lado, Kencho con la chica había bajado al lugar donde estaba la otra chica, viendo claramente que se había convertido en un zombie. Logró morder a la otra chica. Akira seguía conversando con la otra chica, quien estaba triste porque había recordado algo que le había pasado cuando era azafata. Fue en ese momento que Akira le contó que la pasaban mal en su trabajo, siendo interrumpidos por un zombie que logró morder a la chica. A pesar de que nuestro prota quería salvarla, ella se sacrificó. Regresando al lugar, se encontró con Kencho diciendo que las otras chicas se habían convertido en zombie, pero no importaba, ya que había conseguido un televisor gigante. Después de esto, Kencho le dijo a Akira que había tenido relaciones con una de las chicas, pero Akira no le prestó mucha atención, ya que estaba pensando que todos habían tenido siempre un sueño de niño, pero él no recordaba el sueño que había tenido. Fue por eso que apuntó otra cosa más a la libreta: recordar el sueño que había tenido de niño.
Después de soñar con su infancia cuando creía que era un superhéroe, Akira pensó que su verdadero sueño era convertirse en uno. Para construir su traje de superhéroe se dirigió al acuario de la ciudad consiguiendo un traje de tiburón, para después salvar a una chica que estaba siendo perseguida por unos zombies, reencontrándose con la chica de la tienda Shizuka Mikazuki, que no paraba de hablarle y criticarlo por intentar convertirse en héroe, ya que con sus acciones ponía en peligro a su amigo. Esto llevó a Akira a preguntarse qué significaba realmente ser un héroe. En ese momento escucharon un ruido extraño. Cuando fueron a investigar se encontraron con un tiburón zombie. Para su mala suerte, los demás zombies también ingresaron al lugar, siendo devorados por el tiburón. Esto provocó que todos escaparan, pero menos Shizuka. Al verla en peligro, Akira regresó para salvarla, pensando que eso haría un verdadero superhéroe. Como no tenía un plan, Shizuka ideó uno: golpear al tiburón con una batería para electrificarlo. Akira siguió el plan de Shizuka, logrando herir al tiburón. Después de lo sucedido, le dijo a Shizuka que incluso si no quisiera ser un héroe, igual le habría salvado, porque era muy importante para él. Estas palabras hicieron que Shizuka se sonrojara y le diera su QR de contacto, ya que Akira se lo había pedido la primera vez que se conocieron. Después de esto, ambos se despidieron. Por la noche, tras ver las estrellas y recordar a sus padres, Akira decidió volver a su pueblo, dejando atrás su vida en la ciudad. Antes de partir, fueron a conseguir una casa rodante. Fue allí donde se reencontró nuevamente con Shizuka. Mientras buscaban la mejor caravana, los zombies ingresaron al lugar, por lo que eligieron cualquier vehículo huyendo rápidamente. Durante el viaje, Shizuka le explicó a Akira que las personas se habían transformado en zombies debido a un virus, y que si descubrían el origen de ese virus podrían crear una vacuna. En ese momento pasaron por una barra de clavos, lo que provocó que Kencho cayera fuertemente de la moto en la que iba. Justo entonces aparecieron un grupo de personas liderado por el ex jefe del antiguo trabajo de Akira, quien siempre lo había tratado de la peor manera. Su ex jefe le dijo que podía ayudar a su amigo y reparar su auto, pero a cambio tendría que trabajar para él nuevamente durante 2 días. Sin otra opción, Akira aceptó, comenzando a trabajar. Cada vez que su ex jefe se le acercaba, Akira sentía que no podía respirar ni hablar. Para su sorpresa, su ex jefe se comportaba amablemente con sus empleados, pero Akira sabía que estaba fingiendo y eso le causaba miedo. Shizuka observaba cómo el ex jefe de Akira lo trataba de la peor manera, recordando a su padre que siempre le decía que debía esforzarse por ser mejor que los demás. De lo contrario, la echaría de casa, amenazándole con deshacerse del perrito callejero que había recogido, con quien se había encariñado. Bajo esas estrictas órdenes, Shizuka creció y esa experiencia le hacía enojar al ver a Akira en una situación similar. El ex jefe de Akira le daba órdenes constantemente, lo manipulaba y buscaba retenerlo a su lado usando el mismo tipo de presión que ella conocía muy bien. Cuando pasaron los 2 días, Akira, aún manipulado, le dijo a sus amigos que seguiría trabajando para su ex jefe. Esa decisión sorprendió a Kencho y a Shizuka, que estaba cansada de escucharlo decir que debía obedecer y seguir trabajando. Por eso le dijo a Akira que no tenía por qué obedecer a su jefe, era libre de elegir qué hacer con su vida, diciéndole que también solía ser así, pero gracias a él, o sea Akira, había recuperado sus ganas de vivir, mostrándole su cuaderno donde había anotado las 100 cosas que quería hacer antes de convertirse en un zombie. Eso hizo que Akira recordara todos los buenos momentos vividos, volviendo en sí, diciéndole a su jefe que no volvería a trabajar para él nunca más. Justo en ese momento, de un camión que llegaba salió un zombie, causando caos y provocando que muchos se convirtieran en zombies. Al ver la situación, Akira ideó un plan para detenerlos, después de salvar incluso a su jefe, hizo explotar el lugar, acabando con todos los zombies. Tras esto, todos los trabajadores abandonaron el lugar, al igual que Akira, quien continuó su viaje junto a sus amigos. Mientras continuaban su viaje, vieron como un auto había sido rodeado por zombies. Al ver la escena, Akira se puso su traje de superhéroe corriendo a ayudar. La persona atrapada resultó ser una chica samurái que logró acabar con todos los zombies con gran habilidad. Su nombre era Beatrix, una chica alemana que estaba en Japón porque adoraba su cultura, pidiéndoles que por favor la ayudaran a transportar el pescado que llevaba, ya que su sueño era probar el mejor sushi de todo Japón. Al escuchar
eso Akira no lo pensó y decidió ayudarla a cumplir su sueño. Al llegar al lugar al que se dirigían se encontraron con una gran cantidad de zombies. Shizuka ideó un plan para deshacerse de ellos, el cual consistía en atraerlos usando el sonido de un auto para acorralarlos y luego prenderles fuego. Gracias a ese plan, después de acabar con todos los zombies, Beatrix logró cumplir su sueño de probar el mejor sushi de Japón. Después de esto, como el sol estaba muy fuerte, decidieron ir a una fuente termal. Antes de que Beatrix ingrese a bañarse, unos zombies salieron de la piscina, lo cual los obligó a huir hacia el cerro más alto de la zona. Por la noche, Akira encontró otra fuente termal al aire libre, decidiendo bañarse, encontrándose con Shizuka, que también había encontrado el lugar. Ambos se sonrojaron al verse y fue entonces cuando Shizuka le confesó a Akira que su padre nunca se había interesado por lo que ella pensaba. A diferencia de eso, Akira le había enseñado que no debía preocuparse por lo que dijeran los demás. Le dijo que si algún día llegaba a enamorarse sería de alguien con quien pudiera ser honesta, como lo estaba haciendo con él. Justo antes de que pudiera aclarar lo que había dicho, llegaron Beatrix y Kencho lanzándose a la fuente termal natural. Mientras continuaban su viaje, al ver que el túnel para llegar a su aldea estaba bloqueado y lleno de zombies, decidieron continuar por las montañas. En ese momento apareció un hombre siendo perseguido por un jabalí zombie, pero Beatrix logró derrotarlo con una flecha. El hombre se llamaba Kumano y en agradecimiento por haberlo salvado los llevó a su casa del árbol que aún estaba construyendo. Akira se emocionó con la idea de construir una casa de árbol, por lo que decidió ayudar, al igual que sus amigos. Mientras trabajaban, el señor Kumano le confesó que su esposa y su hijo se habían convertido en zombies. Akira lamentó lo sucedido, diciendo a pesar de eso debía de seguir adelante, y fue así como terminaron de construir la casa del árbol, continuando su viaje. Y así fue como Akira logró llegar a su aldea, llorando al ver que sus padres aún estaban vivos, agradeciéndoles por siempre cuidarlo y apoyarlo, a pesar de que les había dado muchos problemas. En ese momento su papá le dio un golpe en la cabeza, diciéndole que dejara de quejarse, retirándose al campo. Después de esto, la mamá de Akira les dijo que todos del pueblo habían cerrado el túnel para evitar que las personas infectadas que venían de la ciudad llegaran a la aldea. Aún así, lograron ayudar a varias personas de la ciudad, quienes ahora vivían en el pueblo. Akira quería agradecer a sus padres y pasar tiempo con ellos, por lo que ayudó a su madre a lavar los platos y a su padre en el campo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, aún le costaba hacerlos realmente felices. En ese momento se cruzó con un grupo de chicos de la ciudad. Uno de ellos en el pasado siempre había estado solo, siendo despreciado por todos. Anhelaba regresar a su niñez. Por esa razón, cuando comenzó la epidemia de los zombies, fue el único en alegrarse, sintiéndose finalmente libre, decidiendo escribir en su cuaderno 100 cosas que quería hacer antes de convertirse en un zombie. Por otro lado, Akira tuvo un nuevo corte gracias a una de las 3 chicas de la ciudad que estaban refugiadas en el pueblo. Por otro lado, Kencho conoció a una niña cuya única compañía era su perro, ya que sus padres se habían convertido en zombies. Al ver lo triste que estaba, gracias a sus ocurrencias logró sacarle una sonrisa. Después de eso fue a buscar a Akira y fue allí donde apareció nuevamente el chico misterioso que se llamaba Higurashi, quien había estudiado en la misma universidad. Después de esto, cuando Akira continuó pasando tiempo con su papá, al mirarlo se dio cuenta que había envejecido. Por esa razón le dijo que pensaba vivir para siempre en el pueblo para ayudarlos, a lo que su papá le respondió diciendo que no había necesidad de estar en el pueblo, debía tener un sueño más grande. Por ejemplo, su sueño siempre fue ser un astronauta por lo grande que era el universo. Por esa razón debería encontrar su propio sueño grande, algo que lo motivara a seguir adelante. Esa noche Higurashi y sus amigos derribaron los muros del túnel, lo que permitió que los zombies salieran y llegaran al pueblo. Akira, al ver esto, se reunió rápidamente con sus amigos. En ese momento Higurashi apareció y fue cuando Kencho se dio cuenta de que él había sido el responsable de que los zombies lleguen al pueblo. Higurashi aceptó ser el responsable, diciéndole a Akira que siempre lo había odiado porque siempre se la pasaba sonriendo, algo que él no podía hacer. Akira le respondió diciéndole que debería respetar la libertad de los demás y que prefería proteger a sus padres sin importar que se convirtiera en un zombie. En ese momento todos los amigos de Akira fueron a ayudar a los pobladores del pueblo. Mientras Kencho protegía a la niña, uno de los amigos de Higurashi lo persiguió tratando de tirarlo desde el techo. Por otro lado, Beatrix se enfrentó a la otra amiga de Higurashi, mientras Shizuka fue a salvar a los ancianos del pueblo. Sin embargo, ellos le dijeron que no podían moverse debido a su edad, pidiéndole que huyera sola. A pesar de eso, Shizuka llevó a los zombies a otro lugar. Akira por
su parte impedía que los zombies se acercaran al lugar donde estaban sus padres, prometiéndoles que haría todo lo posible para salvarlos, ya que sentía que aún no había hecho lo suficiente para agradecerles por todo lo que habían hecho por él. En ese momento su papá lo jaló hacia la casa donde estaban, diciéndole que no se atreviera a morir, que no quería perderlo. Los amigos de Higurashi habían pasado por momentos difíciles. El primero había tenido problemas con su esposa debido a su arduo trabajo, lo que había enfriado su relación. El segundo no lograba entenderse con los demás y peor con su jefe. La tercera por su parte era una perfeccionista, lo que le valió ser tratada de rara por sus compañeros. Kencho logró lanzarse del techo junto con el señor. Antes de que los zombies lo ataquen, logró esconderse en la fosa séptica de la aldea. El segundo amigo de Higurashi fue tras Shizuka, pero antes de que la tocara fue golpeado por los ancianos que salieron de su escondite para salvar a Shizuka. La tercera fue derrotada por Beatrix, que con su ingenio logró subirse a la rueda de agua, acabando con algunos zombies. Sin embargo, los pocos que quedaron lograron morder a la amiga de Higurashi. Por otro lado, antes de que los zombies coman al padre de Akira, Higurashi lo salvó solo para amenazarlo, diciendo que si no se convertía en zombie haría que su padre se convirtiera primero. Higurashi recordó su pasado cuando en su niñez la pasaba bien bañándose en la piscina junto con sus amigos, pero a medida que creció nadie quería ser su amigo. La gente pensaba que estaba vacío, que no valía la pena, a diferencia de Akira, que siempre estaba sonriendo. Por eso lo odiaba y deseaba que se convirtiera en un zombie. Akira quería salvar a su papá, pero no sabía cómo. En ese momento su papá le dijo que no se preocupara por él, ya que tenía una grave enfermedad y no le quedaba mucho tiempo. Su único deseo era que siempre ayudara a los demás, porque eso lo haría feliz. A pesar de la advertencia de su padre, Akira abrió la puerta de la casa donde estaban, permitiendo que los zombies ingresaran, transformándose en un zombie, jalando a Higurashi. En realidad no se había transformado en un zombie, solo estaba usando un maquillaje de zombie que le hizo una de las chicas que también estaba escondida con él. En ese momento un zombie mordió la pierna de Higurashi. Fue ahí que Higurashi reveló que lo único que realmente quería era jugar nuevamente en la piscina con sus amigos, corriendo hasta donde estaban los zombies saltando al río. Por otro lado, Akira logró reunirse con sus amigos después de que Beatrix destruyera la cerca con la rueda gigante. Lograron salvarse corriendo hacia el puente más cercano, que lamentablemente ya no existía. En ese momento apareció el señor Kumano arrojando un puente provisional. Akira y su amigo Kencho lograron sostenerlo para que pasen todos, para luego saltar y escalar hasta la cima. Cuando llegó a la cima, el padre de Akira le dio la mano, diciéndole que estaba orgulloso de él por haber salvado al pueblo. Después de eso, la mamá de Akira le dijo que su papá siempre había preguntado por él desde el día en que se fue del pueblo. Esto hizo llorar a Akira, descubriendo que su papá solo tenía una leve enfermedad. Esto lo alegró, diciéndole a su mamá que quisiera seguir viajando por todo el país hasta hallar la cura para el virus de los zombies. Y fue así como a la mañana siguiente, después de despedirse de los pobladores del pueblo, Akira y sus amigos continuaron su viaje en busca de una vacuna para el virus de los zombies. Y bueno amigos, de esta manera termina Som 100. Me gustaría que dejen su super like, ya que me tomó mucho tiempo resumir todos los capítulos de este anime en pocos minutos. Si les gustaría ver más resúmenes en pocos minutos, únanse al canal suscribiéndose, muy importante, activando la campanita de notificaciones para no perderse de los próximos vídeos. Y recuerden amigos, si juegan Fortnite o cualquier otro videojuego de la Epic Game Store, me apoyarían un montón si utilizan mi código de creador Yo Soy King.